Buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase. Vamos a compartir siempre con ustedes las diapositivas que se relacionan a este punto que estamos abordando. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos viendo el concepto, la definición del derecho agrario y los elementos constitutivos de la actividad agraria, jóvenes. Vamos a seguir compartiendo las diapositivas que hemos preparado para el efecto. Solo admitimos a sus compañeros. Por favor, vamos a hacer una recapitulación breve, jóvenes. Por favor, solo admitimos a los compañeros. Así tenemos, en cuanto a hemos hablado que el derecho agrario tiene como materia, el derecho agrario propiamente no es como contenido temático, la actividad agrícola. Así vemos que la actividad agrícola comprende, como decíamos, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua, el recurso hídrico, como les indicaba en el documento que ustedes están consultando y que les he sugerido, jóvenes. Se habla del aprovechamiento del recurso hidráulico, pero al final estamos hablando del aprovechamiento del agua para el desarrollo del proceso agrícola. Así tenemos, pues, la agricultura, sabemos, para la agricultura es bien importante el agua, obviamente también la calidad de terreno, sobre todo, decíamos que la agricultura implica el aprovechamiento extensivo de la tierra, pero también un aprovechamiento intensivo de la tierra. La agricultura es mucho más amplia que vamos a ver. Hablamos acá de la agricultura en esta parte, jóvenes, de la horticultura, la fruticultura, la floricultura, que necesita un terreno de menos extensión. Obviamente siempre se necesita de agua. Por favor, admitir a los compañeros. Así tenemos la agricultura, les indicaba, jóvenes, la agricultura en sí, tenemos tenemos la agricultura, jóvenes, que es precisamente propiamente la denominada agricultura, pues, intensiva. Vamos a admitir a los compañeros. Así tenemos me permite un momentito, jóvenes, por favor, un momento. Así tenemos la agricultura y las actividades conexas precisamente a la agricultura, que sería el caso de la horticultura, que siempre es el aprovechamiento de la tierra, jóvenes, se trabaja la tierra. Luego tenemos la floricultura, decíamos en la clase anterior, y la fruticultura de igual manera. Y la ganadería, hablamos ya como actividad agrícola, también propiamente. La ganadería, la crianza o cría de ganado para su explotación y comercio. Allí encontramos ganado vacuno o bovino, ganado equino, el ganado ovino, hablamos de las ovejas, porcino, los puercos o cerdos, caprino, las cabras, y la conicultura, los conejos. Ha habido una
experiencia en Guatemala muy exitosa en cuanto al aprovechamiento de la carne de conejo y también de la piel de conejo, jóvenes, en el marco precisamente de la ganadería. Así, ahí estamos, jóvenes, admitiendo compañeros. Luego la silvicultura, que forma parte, decía, de la actividad agrícola, es bien importante, es el cultivo del bosque, el aprovechamiento del bosque propiamente para fines económicos, fundamentalmente. Guatemala no tenía esta experiencia. Sin embargo, últimamente Guatemala, a raíz de la experiencia de otros países que ha ido compartiendo, les hablábamos particularmente de la experiencia de Chile, que es uno de los países productores precisamente de madera y uno de los países exportadores de madera, jóvenes. Pues Guatemala ha ido mejorando esta actividad y sobre todo la protección del bosque. A través, alguien preguntaba el otro día, a través de la ley forestal, en cuanto al aprovechamiento del bosque, ya que anteriormente no existían disposiciones legales y el bosque se dilapidaba, desafortunadamente. Pero hoy día, para el aprovechamiento del bosque, como vamos a ver, oportunamente, aun cuando sea en propiedad particular, en propiedad privada, siempre para su aprovechamiento hay que solicitar licencia a la autoridad correspondiente, en este caso específicamente al INAH. De igual manera, si es un bosque que está en un manto o en una finca, en hacienda o tierras del Estado, pues de igual manera se puede aprovechar ese bosque, jóvenes, ya no a través de licencias, sino a través de una concesión, tal como se establece, se estipula en la ley forestal. Y también se hace aplicación de la ley de contrataciones del Estado, que regula precisamente los procesos precisamente de adjudicación de estos bienes. Así tenemos pues la silvicultura, hablamos el otro día, el aprovechamiento del bosque, y luego el aprovechamiento del recurso hídrico, que forma parte de la actividad agrícola, es muy, muy importante para la ganadería, al igual que para la agricultura, jóvenes, y la silvicultura, el agua. Vamos a ver, desafortunadamente, en el caso de nuestro país, han habido conflictos muy serios en relación a este aprovechamiento, dado de que en Guatemala no existe una ley de aguas que regule precisamente este tipo de relaciones en cuanto al aprovechamiento del agua. No obstante, también les compartíamos, pende en el Congreso de la República una iniciativa al respecto. Ahí está todavía durmiendo el sueño de los justos, no ha salido la ley del agua. Así, a veces los gobiernos, al emitir algunas disposiciones, como pasó con el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA, y la Ley de Transformación Agraria, el INTA, en el texto precisamente de esta ley, pues, se emitieron algunas normas jurídicas respecto al aprovechamiento del agua. Lo mismo sucedió, como veremos, con el decreto 900, Ley de Reforma Agraria de 1952. También en el texto de esta ley se emiten algunas disposiciones respecto al aprovechamiento del agua. Y hablamos ya, entonces, entendiendo lo que es la actividad agrícola, creo que nos queda claro, jóvenes, les decía en la clase anterior, es decir, que el derecho agrario va a regular como materia propia la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso agua. Ahí estamos en presencia precisamente del contenido del derecho agrario.
o de la materia agraria. Pero también hablamos de que la actividad agrícola va a ser desarrollada precisamente por personas, por individuos. Y aquí vamos a hablar especialmente de los que se incorporan en su calidad de fuerzas productivas, agrarias o agrícolas jóvenes. Estamos hablando de mujeres y hombres que se ven inmersos en estas relaciones de producción del agro, en las relaciones de producción del campo. Así tenemos, por favor, no olviden, decíamos, hay un enfoque de la actividad agrícola desde esta perspectiva en cuanto a la participación del ser humano en la producción agrícola, hay un enfoque desde el punto de vista específico, razón por la cual se hace referencia a los elementos integrantes de la, en términos ya generales, porque veíamos, vuelvo acá, cuando hablamos de la actividad agrícola, acá, por favor, los elementos integrantes de la actividad agrícola, desde el punto de vista específico, encontramos la agricultura propiamente, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua o del recurso hídrico. Ahora hacemos este enfoque desde la perspectiva general, los elementos integrantes de la actividad agrícola, pero desde el punto de vista general o en términos generales. Y aquí nos quedamos el día anterior. Tenemos las fuerzas productivas agrícolas por un lado y por otro las relaciones sociales de producción agrícolas o agrarias. ¿Qué vamos a entender por fuerzas productivas? Podríamos decir, jóvenes, en términos generales, indicar que las fuerzas productivas y más, podríamos decir, en términos matemáticos, la fuerza de trabajo más el instrumento de trabajo y más el objeto de trabajo. Ahí tenemos tres elementos, componentes o integrantes de las fuerzas productivas. Encontramos, pues, la fuerza de trabajo, la mujer y el hombre que se ven que participan en el proceso de trabajo agrícola, de la agricultura propiamente o de la actividad conexa que ya habíamos mencionado, de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y obviamente jóvenes también pues en cuanto a la realización de estas actividades, aun cuando no esté expresamente acá, pero también está el aprovechamiento del agua. Ahí están involucrados los seres humanos. Y decíamos por qué fuerza de trabajo, por favor, acá para nada más recapitular, decíamos porque el hombre es concebido, al igual que la mujer, en los términos de producción o de trabajo, como fuerzas, como energías, fundamentalmente energías mentales, pero también energías físicas. Y las energías mentales, pues obviamente el hombre a través de su cerebro va a desplegar esas energías, pero estas energías son susceptibles de desgaste. En la medida que se trabaja más, en la medida que se trabaja intensivamente, pues estas energías sufren un desgaste. En consecuencia, necesita un pequeño receso, un pequeño descanso, un breve descanso, recuperación de estas energías, de estas fuerzas mentales, de igual manera energías físicas. Así se dice que la fuerza de trabajo es el conjunto de energías mentales y físicas que se incorporan al proceso de trabajo agrícola. Y la fuerza de trabajo pues va a estar regulada por las normas del derecho agrario. Y de manera general vamos a ver en nuestro país está el derecho de trabajo. Luego el instrumento de trabajo, que es la herramienta que va a utilizar el ser humano, el trabajador agrícola, en la realización de la actividad agraria, en los procesos productivos agrarios. Ahí tenemos los instrumentos de trabajo, los instrumentos modernos, avanzados, desarrollados,
pero también instrumentos bastante ya toscos, instrumentos que decíamos jóvenes, por ejemplo, el machete se utiliza mucho en la agricultura, el asadón, aún la coba de igual manera, pero hoy modernamente se utiliza tractor, se utilizan incluso computadoras para llevar a cabo este trabajo productivo agrícola. El objeto de trabajo esencialmente va a ser la tierra, esencialmente, o sea, la materia prima. Tenemos entonces las fuerzas productivas agrícolas. Y por otro lado, hacíamos mención también de las relaciones sociales de producción. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? En términos generales podríamos decir qué es la relación, qué es una relación. Al igual que cuando hablamos en derecho, qué es la relación jurídica. Acá estamos hablando de procesos productivos, pero digamos la relación jurídica, jóvenes, recordemos, es el vínculo que se va a entablar entre dos sujetos del derecho, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Un sujeto activo que genera acción y un sujeto pasivo que recibe esa acción. Y acá estamos hablando en términos sociales. Al hablar de relaciones sociales de producción, de igual manera podemos decir, estamos hablando de vínculos, de nexos, de encadenamientos que se van a establecer o se entablan, se dan con ocasión precisamente del trabajo productivo entre los trabajadores del campo. Razón por la cual hablamos de relaciones sociales de producción, dada que la producción pues es realmente no se puede desear la producción por una sola persona, sino por un conjunto de personas jóvenes, razón por la cual hablamos de relaciones sociales que se dan en la sociedad, y así hablamos precisamente de relaciones sociales de producción. Repito, van a ser esos encadenamientos que se van a dar, por ejemplo, vamos a ver, entre los productores, los que producen. Si viéramos la lógica elemental, la lógica así, elemental, la lógica simple de la producción, jóvenes, se produce para consumir. Esa es la lógica elemental de la producción. Se produce para consumir. O en su caso, si hay demasiado, también se puede tirar, obviamente, se puede desechar, se puede desechar, hacer de menos lo producido, ¿verdad? Pero no es la lógica de la producción. Se produce para el consumo del ser humano. Se produce para que la sociedad consuma, para que la sociedad utilice esos bienes satisfactores, principalmente el hambre, principalmente de manera inmediata, la satisfacción del hambre joven. Sin embargo, también pues vamos a ver, hay otros tipos de satisfactores. Estamos hablando de los satisfactores, hay que necesarios y básicos, pero también hay suntuosos. En este caso, entonces, tenemos la relación, el vínculo que se va a entablar entre el productor agrícola y el que consume la producción agrícola. Sin embargo, en este marco de producción jóvenes puede ser que la... Ahí está, jóvenes. Vamos a admitir a otro compañero. Así tenemos a los productores y los consumidores. Existe un vínculo, quizás no de manera directa, indirecta, pero existe ese vínculo en el marco de la sociedad, por razones de la producción agrícola. Luego, si la sociedad produce un poquito más... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Entonces tenemos acá... Tenemos también la distribución, jóvenes, el destino que va a tener el producto. Puede ser la propia comunidad donde se produce, se consume. O si existe la posibilidad, hay un poco más de lo producido,
pues se puede compartir a nivel regional, puede ser a nivel internacional, como sucede hoy día con la producción agrícola, donde también se consume a nivel nacional y la posibilidad de que el producto se destine al mercado extranjero o al mercado externo del país. Entonces tenemos esos vínculos, esos nexos sociales que se dan con ocasión de la producción. Obviamente el producto agrícola, decíamos, pero luego el intercambio de estos productos, pues inicialmente, como vamos a hacer mención muy breve de este proceso de desarrollo económico-social de la sociedad en general, jóvenes, o de la humanidad a continuación, pero quisiera decir, antes se hablaba, por ejemplo, del trueque. A una comunidad produce maíz, otra comunidad produce arroz, puede haber ese intercambio, pues la comunidad le da arroz a la comunidad que produce maíz, y así viceversa. Entonces, ahí hablamos de, digamos, del trueque. Sin embargo, hoy día hablamos ya de relaciones de intercambio o de cambio, donde va a jugar un papel muy importante el dinero. Realmente los mercados hoy, en los mercados nacionales, internacionales, jóvenes, se maneja ya precisamente el dinero para llevar a cabo este intercambio. Entonces, si la sociedad, la comunidad, el país que produce tiene esa posibilidad, como sucede con Guatemala, podríamos hablar acá del café, por ejemplo. Una parte se consume en Guatemala, pero gran parte se destina al mercado internacional, generando precisamente divisas para nuestro país, sosteniendo por mucho tiempo el café sostuvo el mercado, la economía de nuestro país. Así hablamos entonces de estas relaciones y que vamos a ver en nuestro curso. Va a estar presente estos elementos jóvenes, acá hablamos de las fuerzas productivas, de las relaciones sociales de producción, van a estar presentes casi a lo largo del desarrollo de nuestro curso, del curso de Derecho Agrario. Nos vamos a separar ya de esta temática cuando entremos a la última unidad al abordar el derecho ambiental, que ya es otro asunto, como les platicaba cuando hablamos del programa del curso. Entonces, así tenemos acá, jóvenes, pues la relación de producción, las más importantes o las más sobresalientes y que destaca precisamente las ciencias económicas, que tiene como objeto el estudio precisamente de la producción de una sociedad, de un país. Destaca la producción. Y aquí participan los hombres creando bienes materiales. Hay creación de bienes materiales, o dándole forma en su caso, ¿verdad? Pero hay una creación acá, o transformación de los bienes jóvenes materiales para la satisfacción de la sociedad, de los intereses de la sociedad, de la necesidad de la sociedad. En tanto que la distribución, decíamos, es el destino que se le da al producto a nivel local, nacional, regional o internacional, jóvenes, dependiendo de la capacidad de producción de la comunidad del país. Y el intercambio, de igual manera, acá pues ya entra en relaciones básicamente hoy día de moneda, de dinero, el intercambio, luego de consumo. Acá la lógica de la producción decía, se produce para consumir. Sin embargo, entra también dentro de las relaciones sociales de producción agrícolas, la relación de propiedad. ¿Y propiedad de qué, jóvenes? Básicamente de la materia prima que se incorpora al proceso de trabajo agrícola. La propiedad, fundamentalmente, vamos a hablar de la tierra. Entonces, dentro de las relaciones sociales de producción agrícolas, juega un papel importante la propiedad. Pero ahora, les decía, jóvenes, más desde la perspectiva dinámica. Obviamente es importante conocer el régimen de propiedad, jurídicamente hablando.
Y aquí es donde vamos a encontrar al derecho civil regulando la propiedad en sí, incluso el derecho de posesión, pero desde una perspectiva ya mismo estática, jóvenes, a quién pertenece el dominio. Y acá, desde una perspectiva fundamentalmente dinámica, dice, muy bien, ahí está el dominio, pero ¿qué uso se le está dando? Para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Qué utilización se le está dando? Aquí es donde vamos a ver en una parte de nuestro curso, creo que en la segunda parte, bueno, vamos a hablar del bien o de la propiedad en manos muertas. Ahí está la propiedad, no se le da uso, no se utiliza y la sociedad tiene necesidad de satisfacer materiales de origen agrícola, obviamente. Entonces, juega un papel importante acá en este marco de relaciones sociales de producción agrícola, también las relaciones de propiedad. Por un lado, bueno, pero por otro lado, también que vamos a ver, es decir, propiamente en el curso, vamos a ver qué régimen de propiedad adopta una sociedad. Y sin la menor duda, también pues la materia prima. Hablamos acá de propiedad privada, de propiedad social, hablamos de las cooperativas, o de propiedad comunal, hablamos de las comunidades, o decía de social, e incluso veremos en uno de los modos de producción, al hablar de propiedad social, se le atribuye esa propiedad al Estado. Entonces, esto es lo que vamos a ver antes de entrar al contenido temático de nuestra disciplina, jóvenes. Por favor, entonces, quisiera retrotraer esta idea fundamental antes de entrar ya a esta parte que se complementa precisamente con la explicación dada de los elementos en términos específicos y en términos generales de la actividad agrícola. Así tenemos, por favor, le decíamos. Entonces, es muy, muy importante para nosotros que quede claro que el derecho agrario tiene que ver con la actividad agrícola. Y la actividad agrícola comprende con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento de recursos hídricos, de recursos agua. Pero desde allí, acá hemos explicado, les digo, jóvenes, acá encontramos en qué consiste la agricultura de manera breve, sucinta, y las actividades conexas a la agricultura, horticultura, floricultura, de igual manera la ganadería, las clases de ganado que tenemos con la clasificación, y luego la silvicultura, el aprovechamiento del recurso natural bosque, pero también aquí vemos el hombre puede reproducir precisamente el bosque, bueno, y ahí está la actividad de reforestación. Habrán recursos naturales, pues que el hombre puede aprovechar perfectamente bien, también para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Hablamos de la silvicultura, el recurso de bienes. Ahora, en la página, por favor, los que tienen el libro, Derecho Agrario, Derecho Ambiental, séptima edición, consideramos, pues es el documento que nos puede ayudar para el desarrollo de nuestra clase, ya que en sí el folletito amarillo, el texto amarillo del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, aborda muy, muy brevemente estos aspectos, especialmente ya me refiero a esto, por favor, al modo de producción agrícola. Y en este texto está a partir de la página 34, donde se habla de la reseña histórica de las relaciones agrarias de producción. Les recomiendo, por favor, leer esta parte. Yo acá les voy a hacer mención de manera muy general. Sé que esto también pues, lo maneja muy bien, por favor. Entonces sería de la página 34, en relación a acá se enfoca como modo de producción agrícola, pero vamos a ver al final se refiere precisamente a una reseña histórica como
señala el autor, reseña histórica de las relaciones agrarias de producción, a la página 48 del texto. Así tenemos, jóvenes, encontramos que a lo largo del desarrollo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, ha conocido distintos modos de producción de manera general. Sin embargo, acá, de manera específica, vamos a hablar y a referirnos al modo de producción en el agro. Porque también pues, se da el modo de producción en el área urbana, jóvenes, y de manera general, digamos, de una sociedad. Pero encontramos que en una sociedad se articulan a veces distintos modos de producción. Y aquí nos vamos a referir desde la perspectiva agrícola. Así tenemos y nos preguntamos, ¿qué es el modo de producción? Obviamente acá se va a referir al campo. Pero ¿qué es el modo de producción? Cuando hablamos de modo de producción, les agrego por favor lo siguiente. Antes anotaciones, repito esto, lo manejo muy bien. Hablamos de dos elementos importantes que ya vimos, las fuerzas productivas. Otra vez en términos matemáticos. Las fuerzas productivas agrícolas, más en términos matemáticos, las relaciones de producción agrícola nos da lo que se conoce como modo de producción agrícola. Esto un poco desde el punto de vista, decía jóvenes, 1 más 1, 2 más 2. Así lo estamos enfocando. Obviamente, desde el punto de vista de la economía, pues no es tan así, jóvenes, tan sencillo, es mucho más complejo. Pero desde esta perspectiva de fuerzas productivas agrícolas más relaciones sociales de producción agrícola, perfectamente entendemos, jóvenes, que nos da como resultado el modo de producción agrícola. 1 más 1, ahí tenemos 2. El modo de producción agrícola. Entonces, ¿qué es el modo de producción? Referido aquí al campo. Encontramos que cuando se habla del modo de producción de una sociedad, de un país, o de la humanidad en general, jóvenes, estamos hablando y enfocando, haciendo estudios, haciendo análisis, profundizando sobre las relaciones que se dan entre los seres humanos que están produciendo en la sociedad. Y al decir modo de producción, estamos averiguando en qué forma están produciendo sus bienes satisfactores en determinado tiempo y en determinado lugar. ¿En qué forma? ¿Cuál es esa forma de producir? Y así encontramos, repito, de su abuelo, la comunidad primitiva. Luego encontramos el esclavismo. Posterior al esclavismo, en ese proceso de desarrollo histórico de los modos de producción de nuestra sociedad jóvenes, está el feudalismo. El feudalismo, y posteriormente encontramos el capitalismo y el modo de producción socialista o el socialismo. Muy brevemente vamos a hacer mención de esto. Por estos modos ha pasado la humanidad, jóvenes. Me permite un momento, jóvenes, me permite un momento, por favor. Jóvenes. Acá vamos a ingresar a unos compañeros.
Ya estamos, jóvenes. Gracias, muchas gracias. Disculpen la interrupción. Así tenemos, no hay nadie que quiera. Entonces tenemos, jóvenes, la comunidad primitiva. En esta comunidad primitiva, los hombres y las mujeres producían sus bienes satisfactores eh, bajo relaciones sociales de producción, de cooperación, fundamentalmente. Fundamentalmente, entonces, vamos a hacer, a ver esto, jóvenes. La fuerza de trabajo, incluso el hombre y la mujer, apenas podían, e incluso se habla de esto, repito, jóvenes, he hablado en las clases de sociología, en otras clases, pero brevemente, jóvenes, la fuerza de trabajo, vamos a ver, apenas labora. El hombre y la mujer prácticamente llevan una vida errante. No, todavía no encontramos una sociedad asentada, sino que llevan una vida errante. En tanto, el instrumento de trabajo era la mano que se utilizaba para poder, o a lo sumo piedra, palo, para llevar a cabo el proceso productivo de esa comunidad. Apenas obtenían su producción. El objeto de trabajo va a ser principalmente la tierra y vienen estos cajones, la propiedad de la tierra, vamos a ver, es social o comunal. Y aquí hablamos inclusive del régimen gentilicio. Sin embargo, el hombre fue produciendo más y fue acumulando más. Aparece, recuerden, jóvenes, principalmente lo que les interesa, la agricultura y la ganadería como primera forma de división de la sociedad desde el punto de vista productivo. Los hombres que se van a dedicar precisamente a la agricultura, a trabajar la tierra ya de manera intensiva y extensiva, y obviamente la mejor calidad de tierra, que tuviera agua, de tierra fértil, pero también los ganaderos, en la práctica de la actividad ganadera, los ganaderos van a buscar también buena tierra. Sus animales necesitan agua, sus animales necesitan pasto, y ahí estamos entonces ya ante la agricultura y la ganadería. Y luego vino la acumulación de riqueza y ciertas luchas intertribales jóvenes, y ese modo de producción fue sustituido precisamente a lo largo de mucho tiempo por la esclavitud. Ya en este modo de producción, jóvenes, los hombres ya no eran libres como en la comunidad primitiva. Y las mujeres ya pierden su libertad y pasan a someterse a prácticamente incluso su vida, al señor, al amo, al esclavista. Y encontramos acá ya en relación, precisamente acá la fuerza productiva pasa a ser, como tenemos acá, es propiedad del esclavista, el instrumento. Le digo una pregunta. Y el objeto de trabajo. Diga por favor. Solo en la diapositiva anterior, para efectos de examen, suponiendo que tuviésemos esos términos en una opción múltiple, ¿cómo lo colocamos? ¿Esclavitud propiamente o esclavismo? Puede ser esclavitud o esclavismo, indistintamente, compañero. No hay pena. La esclavitud o el esclavismo, digamos, como modo de producción podemos hablar, solo me permite, vamos a admitir a unos compañeros. Por favor, ahorita. En cuanto al modo de producción, decía acá, en esta parte, digamos, la esclavitud o esclavismo, no hay ningún problema, jóvenes. Entendemos exactamente que se está refiriendo al régimen o al modo de producción de la esclavitud o del esclavismo, al modo de producción feudal o del feudalismo, de igual manera al modo de producción capitalista o el socialismo en su caso. ¿Estamos Ok, bien, compañeros? gracias. No hay Sí, estamos bien. Muy bien, gracias, muy amable. Entonces, así tenemos, jóvenes. Sí, diga, por favor, solo me permite, ahorita, solo admito un compañero más
Por favor. Diga, compañero. Aquí, miren, quería Diga, Carolina, buenas noches, diga, por favor. Buenas noches. Quería compartir aquí con usted un par de cositas más también que siempre me han parecido muy interesantes, ¿verdad? Diga, por favor. Sí, por favor. En el momento en que la humanidad dominó el fuego, fue que se dieron los primeros cambios en la división del trabajo, ¿verdad? Ajá. Entonces, al haber un fuego, un hogar, ¿verdad? Pues ya las mujeres se quedaron asentadas en las cuevas o en las estructuras que tuvieran como vivienda, ¿verdad? Ya para la crianza de los hijos, comunalmente, ¿verdad? Y fueron ellas las que descubrieron la agricultura. Mientras tanto, los hombres eran cazadores, ¿verdad? Ajá. Y ellos salían a traer los animalitos que encontraban por ahí, ¿verdad? Si es que encontraban. Sí, que encontraban por ahí. ¿Verdad? Entonces, cuando empezaron a llegar estos animales al lugar donde vivían estos clanes, ¿verdad? Empezó la domesticación. Y ya con la domesticación tanto de plantas como animales, empezaron los procesos de producción agrícola y ganadera. Es una cosa interesantísima, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esto fue uno de los primeros cambios del uso de la tierra y de los primeros impactos de cambio climático, imagínense. Claro. ¿Verdad? Quería compartir con eso. Muchas gracias, Carmen. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Sí, es así, a detalle. Yo voy un poquito más rápido. Sí, efectivamente es así. Vamos a ver la participación económica, tal vez quisiera resaltar en cuanto a lo que indica. La participación económica de la mujer en la sociedad es precisamente a través de la horticultura, como indicaba. Aunque no quisiera detenerme mucho ahí, sino que nada más como andamiaje para para efectos de explicación, la producción agrícola, pero como indica, por ejemplo, la horticultura ofrecía mayor seguridad alimentaria a la comunidad, al grupo, que la caza, porque a los 3 meses ya había brote precisamente de la semilla o de la producción de la mujer. Pero sí, efectivamente, así de detalle. Un poquito más, repito, para los efectos de nuestro andamiaje, entender, decíamos, este proceso como el derecho agrario también fue evolucionando. Las normas, las reglas de conducta en relación a la producción agrícola también van a tener una transformación, un cambio, como usted indicaba. Decía, si me permiten, por favor, por ejemplo, acá, un poquito rápido, decía Jones, por ejemplo, como indicaba la compañera Carolina, ya con el régimen de la esclavitud o el modo de producción esclavista, obviamente la organización de la sociedad va a cambiar. Y también aquí encontramos al derecho que estamos estudiando como conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de los individuos en la sociedad de carácter compulsivo, obligatorio y de observancia general. El derecho aparece acá, jóvenes, propiamente el derecho esclavista. En el marco de la comunidad primitiva no existía derecho propiamente. Acá vamos a encontrar, aunque no es el objeto propiamente de nuestro estudio, pero sí vamos a hacer relación en cuanto a las costumbres o a las normas sociales que regulan la actividad agrícola. Las normas de la comunidad, por ejemplo, una de las normas de la comunidad, o una costumbre de la comunidad jóvenes, era precisamente la tenencia comunal de la tierra. Era absolutamente necesario, al vivir en la comunidad primitiva o en el régimen gentilicio, que la tierra fuese de todos, que todos la aprovecharan para satisfacer las necesidades primarias de los miembros del régimen de esta organización gentilicia, del régimen gentilicio de la comunidad primitiva.
Y era totalmente prohibido para este régimen hacer de la tierra propiedad particular o propiedad privada. Otra de las reglas fundamentales que vamos a encontrar acá, y desde el punto de vista del proceso productivo, todos trabajaban, hombres y mujeres, e incluso hasta ancianos. No había privilegio para nadie. Esa era una de las normas fundamentales. Recordarán ustedes, aquí nos vamos a salir un poco más, pero también otra de las normas fundamentales de este régimen, el régimen gentilicio o de esta organización primigenia de la sociedad que viene en proceso de desarrollo, de menos a más, la relación de parentesco, las famosas comunidades cerradas, las comunidades endógamas, se relacionaba entre ellas mismas, entre los miembros de la comunidad. No eran sociedades exógamas. No se permitían que los miembros de esa comunidad se relacionaran menos en matrimonio con los miembros de otras sociedades. Entonces encontramos principalmente aquí normas de costumbre de carácter agrario, que regulan precisamente las relaciones agrarias de producción. Y obviamente la tenencia de la tierra, decía Gómez, comunidad, el régimen comunitario, el trabajo de todos, la participación de todos los individuos, y había que mantener ese régimen. Y se creía mediante la costumbre. Recuerden ustedes, acá con algunos elementos, por favor, recuerden que la costumbre tiene dos elementos fundamentales, esenciales. El elemento objetivo y el subjetivo. El elemento objetivo se refiere a esa famosa, que se nos ha indicado en los cursos en la facultad, a la famosa inveterata consuetura, a la repetición constante de los actos. A la repetición constante de los actos, jóvenes, que a veces ya no se pregunta a uno si es bueno o es malo. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, hay que trabajar porque hay que trabajar, hay que mantener el régimen comunal de la comunidad porque es necesario. Ahora, y la convicción o el elemento subjetivo, tenemos acá la convicción, jóvenes, la opinión juris necessitate, ¿recuerdan ustedes? La opinión acerca de la necesidad de esa norma, de la norma en este caso, en este campo, de las relaciones agrícolas, porque las normas son buenas, están regulando los intereses de uno y de todos, armonizando los intereses de uno y de todos, son justas. Y para mantener esa organización, ese régimen, resulta que son necesarias. Y recordemos, otro de los elementos esenciales de la costumbre es el cumplimiento obligatorio. A diferencia, ya decíamos, como indicaba la compañera, ya cuando se van acumulando los bienes, especialmente con el desarrollo de edad y la división del trabajo en el campo, entre agricultores, ganaderos o los pastores que van domesticando los animales, encontramos ya la acumulación de bienes que va a quedar en manos del varón, especialmente en manos del hombre. Y la mujer es desplazada desde el punto de vista productivo. Ya la actividad de la mujer, la horticultura, que es en pequeña porción de tierra, menos intensiva, pasa a un segundo lugar, jóvenes. Ahora la actividad agrícola se intensifica, se necesita de mayor cantidad de tierra y se lucha por tener esa cantidad de tierra. Y aparece, repito, el régimen de la esclavitud. ¿Y qué sucede con el régimen de la esclavitud? Aquellos hombres, aquellas mujeres que trabajaban libres en esa comunidad, en este régimen, en esta organización social, pierden la libertad. Pierden su libertad y pasan a ser, como vemos acá, la importancia de la relación de propiedad, no solamente sobre la materia, sino que también acá vamos a ver, puede ser sobre la fuerza de trabajo, sobre los instrumentos de trabajo, esencialmente sobre el objeto de trabajo. Así aparece el derecho
consagrando esta nueva organización social, donde unos quedan sometidos a otros, esclavos a los esclavistas. Y el derecho va a reconocer total y absolutamente la calidad de ser humano al esclavo. El derecho así lo regula, el derecho así lo toma. El esclavo es simplemente, como decían los romanos, es res que habla, es objeto que habla, es una cosa parlante. Y así está consagrado en el derecho. Y obviamente vamos a hablar entonces del modo de producción agrícola esclavista, si queremos en relación a la pregunta del compañero, o el modo de producción agrícola de la esclavitud. Y tiene que ver entonces acá los hombres están, por eso decíamos, ¿en qué forma están produciendo los hombres sus bienes satisfactores en este nuevo modo de producción? Bajo sometimiento, bajo yugo. Porque el derecho así ha regulado la nueva organización social. Hay de aquel que dice que no acepta ser esclavo o esclava, porque aparece el Estado, el hermano gemelo del derecho dentro de la sociedad, y que emite las normas jurídicas, y que controla y resguarda la sociedad y el modo de producción. En este caso hablamos del modo de producción esclavista. Entonces aparece el derecho esclavista y aparece el Estado esclavista en este modo de producción esclavista o de la esclavitud. Y no deteniéndonos mucho acá, jóvenes, por favor, les decía, solo para darnos idea de este modo de producción. De una u otra manera vamos a hablar de esto en el desarrollo de nuestra sociedad. Por ejemplo, jóvenes, quisiera decirles en relación a esto. Nos preguntaba, ¿en Guatemala todavía habrá modo de comunidad primitiva? ¿Modo de producción primitivo? En Guatemala, en las relaciones agrícolas de producción, ¿habrá todavía atisbos, rasgos de modo de producción esclavista? Y ahora, como vamos a ver, pero también hago la pregunta, ¿en Guatemala habrán todavía resabios del modo de producción feudal o del feudalismo en las relaciones agrarias de producción? Ese es el interés fundamental, jóvenes, al hacer este enfoque del modo de producción. Porque el derecho tiene mucho que ver, especialmente en este caso el derecho agrario. A ver si el derecho agrario, el derecho general, está regulando la realidad de la sociedad o realmente cómo está esa realidad, cómo está regulada la realidad. De igual manera podríamos preguntarnos, ¿capitalismo hay en Guatemala? ¿Hay socialismo en Guatemala? Pero quisiera retomar esto con eso. Entonces, al hablar del modo de producción esclavista o de la esclavitud, nos estamos refiriendo a que los hombres están sometidos total y absolutamente acá la fuerza del trabajo, especialmente la fuerza del trabajo agrícola. Hablamos por instrumento de trabajo, objeto de trabajo. La fuerza del trabajo ha perdido su calidad de ser humano bajo el régimen esclavista. Sin embargo, vamos a ver, pasaron años, nos hablan que Roma pervivió más o menos durante 1000 años, jóvenes, y durante este tiempo, recuerden, que Roma fue por excelencia un régimen esclavista. Va a imponer la esclavitud a varios lugares donde Roma llegaba, y por cierto, con mucha presencia en muchos países durante mucho tiempo. Entonces encontramos acá, sin embargo, estos modos de producción, este tipo de organización de las sociedades, va cambiando. No es perpetuo, no es eterno, sino que en la medida que los hombres y las mujeres también tienen ideas, tienen pensamientos, van buscando nuevas formas de organización de la sociedad. Y así encontramos, jóvenes, dando este salto grande, quizá no con todos los elementos del caso, vamos al feudalismo, al modo de producción feudal. Al modo de producción feudal, donde encontramos acá, pues, otra forma de organización de la sociedad, otros modos de producir de la sociedad.
Es una nueva forma de producir, donde en cierta medida los hombres y mujeres, ellos, la fuerza de trabajo, probablemente la tierra también, la fuerza de trabajo, jóvenes, va adquiriendo nuevas manifestaciones en la sociedad. Especialmente encontramos acá, bajo el régimen feudal, empieza a proclamarse la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres. No más esclavitud. Ya no más esclavitud. Aparece el feudalismo. Entonces los hombres, especialmente los campesinos, los trabajadores del campo, se les va a reconocer ese derecho no total, un derecho parcial en el régimen, en el derecho feudal, bajo el Estado feudal. Esta nueva organización social va a ser protegida por el derecho feudal y por el derecho, el Estado feudal, tratando de desterrar hasta donde sea posible la esclavitud. Así se proclama la libertad de los hombres, la libertad, la igualdad de los hombres y la fraternidad en la sociedad. Encontramos acá, especialmente, jóvenes, la cierta libertad, porque también encontramos en el feudalismo que el hombre y la mujer pues quedan todavía supeditados. Acá ya no somos esclavistas, recuerden, esto lo manejan los jóvenes, son los señores feudales, son los señores de las tierras, los dueños de las tierras, los señores feudales y el campesino, el campesinado, la famosa gleba, pero tiene cierta libertad. Es como hablar, por ejemplo, de la capacidad de goce. No tenían capacidad de ejercicio los campesinos, tenían que haber alguien que los tutelara, que ejerciera por ellos el derecho, pero resguardando sus intereses en cierta medida, y todavía adscritos a la tierra, ¿verdad? Pero con cierta libertad, y ya no esclavitud total y absoluta. Entonces tenemos un nuevo modo de producción, y de una u otra manera se relaciona con las normas que van a regular la producción de la tierra, porque eso es lo que estamos viendo, lo que estamos acá con esto, principalmente, vamos a ver, con el trabajo de la agricultura. Bajo el régimen o bajo el modo de producción feudal, la agricultura, la ganadería, probablemente la silvicultura no se le prestaba importancia, jóvenes, pero en lo más mínimo la silvicultura era de dilapidar. Es probable de que no hubiesen normas en relación propiamente al aprovechamiento y al cultivo del bosque. Sin embargo, se aprovechaba el bosque de una u otra manera. En cuanto al aprovechamiento del agua, pues también ya existen algunas, hablamos acá de Juan sin tierra, de Inglaterra, por ejemplo, jóvenes en relación a la utilización de agua, hablamos más o menos de 1200, el año 1200, y el levantamiento de los campesinos. Entonces tenemos una nueva organización de la sociedad, el feudalismo. Y el feudalismo, quisiera indicar acá, al hacer ya relación más adelante en nuestro curso, jóvenes, de su enfoque, vamos a ver que se distingue principalmente en cuanto a que el campesino se le va a pagar en especie, dándole tierra donde vivir y que produzca, en cierto marco de libertad, que produzca la tierra. Y normalmente, como paga, hay una renta a favor del señor feudal, ya sea de la producción que se ha obtenido de la parcela donde está trabajando el campesino, y se paga, va a pagar precisamente el uso, la renta de esa tierra con la producción que obtiene de su unidad de producción agrícola. En el caso del feudalismo. Y luego, otros saltos, jóvenes, y perdonen un poquito, así unos saltos, pero encontramos, y viene otra forma de organización de la sociedad, otro modo de producción de la sociedad, donde ya se dice, no, basta el feudalismo, ya no. Recordemos, bajo el régimen feudal, bajo el modo de producción
feudal, la iglesia jugó un papel muy, muy importante, ¿no? Realmente de primera, en la organización de la sociedad, en la organización del pensamiento de la sociedad. La iglesia, particularmente católica, jóvenes, jugó un papel de primera mano. Prácticamente casi era Estado a la vez en el feudalismo. Y luego, pues, aparece otra nueva visión de sociedad donde dice acá, perdón, se proclama, jóvenes, perdón, acá la libertad, la igualdad y la fraternidad. Exactamente estos son los postulados del capitalismo, no tanto del feudalismo, disculpen, del capitalismo. Y ya hablamos más o menos de una nueva producción, pero ya no solamente en el agro, especialmente en el área urbana, jóvenes, de la revolución industrial. La utilización de la máquina, la maquinaria. Acá, jóvenes, se queda atrás el feudalismo solo con el machete y el asadón. Se queda atrás el arado. Ya el arado ya no da tanto para la sociedad. Con la revolución industrial viene la maquinaria, la maquinización, jóvenes, del proceso productivo. Y se trata de llevar esa maquinización a la industrialización, al agro. Razón por la cual, recordemos, Francia va a jugar un papel importante acá, jóvenes, y aparecen ya no como comentaba de Carolina en un momento dado, por ejemplo, aquí van a jugar un papel muy, muy importante los comerciantes con el surgimiento del capitalismo. Los comerciantes que van a trasladar productos a todos lados y a acumular riqueza, jóvenes, el famoso capital, donde probablemente la tierra ya no sea lo más importante, lo fundamental en la organización de la sociedad, sino que fundamentalmente el dinero, el capital, que va a promover el desarrollo precisamente de la sociedad, pero especialmente con la revolución industrial, jóvenes. Quisiera agregar acá, en relación a Guatemala, por ejemplo, Guatemala durante el régimen, veremos oportunamente, el régimen de la colonia, el coloniaje español, casi en las postrimerías de este colonialismo, jóvenes, la producción, por ejemplo, del tinte, fue perdiendo campo. Con la revolución industrial, jóvenes, se crearon las pinturas, sintético, jóvenes, ya no se necesitaba tanto de la grana y de la cochinilla. Acá empieza nueva creación. Razón por la cual entonces encontramos ya el capitalismo. Dice, bueno, señores, libertad, igualdad y fraternidad para todos los hombres. Nada de que medio libertad para los del campo. No, ahora son hombres y mujeres completas, jurídicamente hablando, todos son iguales. Y aparece el derecho capitalista y aparece el Estado capitalista, regulando la nueva organización social, manteniendo la nueva organización social, y tiene que ver con el agro, porque el capitalismo aspira, jóvenes, a que la producción en el agro ya no sea únicamente la utilización de la mano, ya no sea solamente el machete, el asadón, los bueyes, sino que hay que introducir maquinaria en la producción agrícola, el tractor, por ejemplo, las avionetas para fumigar, pero especialmente el tractor, con la maquinización de la producción agrícola, porque la sociedad, la humanidad ha crecido, ha ido en proceso de desarrollo, y hay que cambiar y desplazar el derecho feudal y el Estado feudal, obviamente, y la economía fundamentalmente feudal. Ahora los trabajadores hay que pagarles en efectivo, en moneda de curso legal. No hay que pagarles en especie. Y la mano de obra, acá hablamos, la fuerza de trabajo agrícola es totalmente libre. Y se habla acá ya como mercancía.
El trabajador del campo puede vender donde quiera su fuerza de trabajo, puede ir a cualquier lugar a trabajar, ya no solamente en el campo, como mozo colono, en, en la finca, en la hacienda del señor feudal. No, ahora es libre. Puede ir a trabajar donde haya oportunidad, cerca o lejos de su casa, porque es totalmente libre y se le va a pagar en efectivo, en moneda de curso legal, ¿no? El capitalismo aspira a una nueva organización social y efectivamente recordamos a partir de la denominada Revolución Francesa o burguesa, se va a establecer el capitalismo. No obstante de que surgió en Europa, se traslada a América, especialmente en América del Norte, jóvenes, en los Estados Unidos de América, se asienta el capitalismo y toma fuerza hace más o menos como 200 años. Y resulta ser uno de los modos de producción más prósperos, que llevó bienestar a muchas comunidades, a muchas sociedades, a muchos países donde se fue instalando. Sin embargo, como veremos, la utilización de la mano de obra de los trabajadores, tanto del área urbana como del área rural, en las relaciones de producción jóvenes, fue en exceso. Y empezaron muchos males, empezó nuevamente la pobreza, acumularse la pobreza, la separación de esa sociedad entre el dueño del capital y el trabajador, o como se dice propiamente en economía, el capitalista y el proletariado, el obrero. Y los hombres y las mujeres pensando nuevamente en esa organización social, cómo beneficiar a la sociedad, cómo darle mejor oportunidad de vida a la sociedad, a los hombres y mujeres de la sociedad, aparece un nuevo modo de producción. ¿Y qué tiene que ver también con el trabajo en el campo? El modo de producción socialista o el socialismo. Donde, vean jóvenes, y esto lo saben muy bien, por favor, casi termino acá. Repito un poquito a grandes zancadas, por favor, en relación a estos modos de producción que nos sirven de andamiaje para poder explicar oportunamente el derecho esclavista, el derecho feudal, el derecho al capitalismo, el socialismo y el derecho agrario en sí. Así tenemos entonces en el socialismo, dicen, bueno, no, lo que ha venido a mermar esa relación, esa armonía entre los miembros de la sociedad y sobre todo a provocar extrema pobreza, donde hay unos que viven en la opulencia y otros extremadamente pobres. Se trata de emular la sociedad primitiva, donde existía libertad para todos y principalmente en cuanto al enfoque del régimen de propiedad, ya que en la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo consagraron el régimen de propiedad privada, aun cuando la materia prima ahí está en gran cantidad, pero no alcanza para la sociedad. Razón por la cual, jóvenes, encontramos acá, ya bajo este nuevo modo de producción, se proclama precisamente acá, si me permiten, por favor, jóvenes, se proclama en esta nueva organización social, en esta nueva organización de la sociedad, el derecho y el Estado, tratando de mantener esta organización, pero el régimen de propiedad pasa a ser del Estado. Y aquí es donde hablamos de propiedad social. Y así muchos países abrazaron esta causa, este modo de producción, desde 1917, recordarán ustedes, con la Unión Soviética y varios países, casi la mitad de los países del mundo, y aparece el socialismo. Sin embargo, hoy día también se ha visto que el socialismo no sostuvo mucho sus principios. Y muchos de estos estados, de estas sociedades, de estos países volvieron al antiguo régimen del capitalismo. Pocos quedan hoy
bajo este modo de producción del socialismo o socialista, pero existe razón por la cual también se hace este enfoque. Existen aún pocos países socialistas. Entonces vamos a ver que, agrego acá, por favor, cada modo de producción, y especialmente en el tema agrario o en el tema agrícola, en los procesos productivos agrícolas jóvenes, va a tener su expresión jurídica. Acá vamos a ver la costumbre y la organización política de la sociedad a través de la asamblea comunal o general de la sociedad, que va a dirigir la sociedad, que va a crear las normas de la sociedad, y la jefatura que se va a encargar de dirigir esa sociedad. En tanto que en el modo de producción esclavista, jóvenes, o la esclavitud, encontramos también un derecho esclavista y un Estado esclavista que va a proteger esa organización de la sociedad. Obviamente ya dividido en grupos o clases sociales, los esclavistas y los esclavos. De igual manera, el feudalismo o el modo de producción feudal va a tener su propio derecho y su propio Estado como organización de la sociedad, y va a mantener el feudalismo, el Estado, y va a proteger obviamente el derecho de igual manera el capitalismo. El capitalismo, el derecho capitalista, manteniendo esa organización, y el Estado garantizando precisamente esta organización. De igual manera, jóvenes, el socialismo y su derecho, el derecho socialista y el Estado socialista, procurando garantizar esencialmente, les decía, una forma de propiedad social de la tierra, fundamentalmente de la materia prima, y la participación de la ciudadanía en términos igualitarios en la sociedad, y va a tratar de mantener el régimen jurídico y el régimen político. Entonces, de esto vamos a hablar, y principalmente, les decía, no para profundizar, jóvenes, por favor, en estos modos de producción agrícola, sé que es mucho más profundo, más amplio, pero fundamentalmente nos interesa cuando hablemos de las relaciones de producción agrarias en Guatemala. Les decía, y vuelvo a formular la pregunta, ¿existe en Guatemala aún, existe en Guatemala relaciones de la comunidad o régimen gentilicio en las relaciones agrícolas de producción? ¿Existe en Guatemala todavía relaciones de producción esclavista en el agro? ¿Existe en Guatemala relaciones de producción feudal en el agro? ¿Es eminentemente capitalismo? ¿Hay atisbos de socialismo en las relaciones agrarias de producción? De esto vamos a abordar en su oportunidad, repito, jóvenes, la respuesta a estas preguntas, ya que para la clase que viene, por favor, la próxima clase, ya se ha ido el tiempo, vamos a hablar del contenido del derecho agrario. Pero quisiera agregarles, por favor, el libro que estamos viendo nos requiere precisamente esta parte, por favor, la actividad agrícola, lo que vamos a entender por materia de derecho agrario, luego vendrán las definiciones de derecho agrario, la actividad agrícola desde el punto de vista específico, desde el punto de vista general, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción y la esclavitud, el modo de producción agrícola o el modo de producción en el agro. Esta parte está a partir de la página 34 a la página 48, para que creo que puedan profundizar un poquito más sobre esto. Bien, jóvenes, acá estaría, no sé si hay alguna pregunta, por favor, dejando esta parte. No sé si hay alguna pregunta, aquí estaríamos concluyendo la clase. No hay preguntas. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Entonces, les dejo descanso.
Gracias, Nick. Gracias. Noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches, mucho gusto, jóvenes.